Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo también para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen en este segmento, Caminando con Jesús. Yo ya listo para la enseñanza de esta tarde. La he titulado ¿Cómo hacer buenos discípulos? Y bueno, en realidad hoy en día hay muchas herramientas, cursos de capacitación. Estamos viviendo la época de la información y herramientas tecnológicas muy potentes para que se impartan las enseñanzas más novedosas. Pero lo que yo quiero que revisemos hoy es la parte fina de hacer discípulos, y en ello pues tenemos como ejemplo a Jesús. Así es que vamos a ver a través de los evangelios cómo es que Jesús formó un grupo de discípulos, los 12, los cercanos a él, aunque había un grupo de 3 mucho más cercano, pero el punto es ver qué hizo Jesús con ellos, cómo llegó a formar hombres sencillos para cambiar el mundo a través de llevar el evangelio y de formar la iglesia, que hoy pues ya está formalmente instituida en el mundo y sigue funcionando para anunciar buenas noticias, para anunciar que Jesús ya vino y pagó por nuestros pecados y que somos salvos en ello, perdonados, y tenemos la esperanza de que Jesús va a regresar a este mundo. Y toda esta labor pues la hicieron los discípulos de Jesús, que fueron capacitados por él. Y bueno, estudiando la vida de Jesús con sus discípulos, pues el día de hoy espero que Dios nos hable y nos ayude a entender cosas que pueden ser útiles en para formarnos como discípulos o en la formación de hacer buenos discípulos. Si alguien hizo buenos discípulos, como dije, pues es Jesús. Y uno de las primeras acciones clave que hizo Jesús fue dedicar tiempo, totalmente, completamente. Tiempo que le pidió a sus discípulos para que lo siguieran y tiempo que Jesús dedicó día y noche para convivir con ellos, para capacitarlos. A los discípulos pues les tomó una decisión de vida: no voltear atrás, no mirar el arado, dejar familia en muchos casos, dejar oficios y la vida como la estaban viviendo, tuvieron que dejarla para seguir a Jesús y dedicarse de tiempo completo a aprender del Maestro. Así es que su vida cotidiana cambió, pero se traduce en inversión de tiempo con Jesús. Y bueno, Jesús pues estuvo totalmente entregado a su ministerio terrenal, día y noche, y con solo una promesa de fe. A algunos de ellos Jesús les dijo cuando los vio pescando: síganme y voy a ser los pescadores de hombres. Entonces, 3 años caminando con Jesús, juntos por los caminos, en las aldeas, buscando dónde dormir, qué comer, teniendo momentos pues de intimidad, de grupo muy valiosos. Todo ello una oportunidad para que los discípulos pudiesen observar el ejemplo de Jesús y aprender de él. Y este compañerismo probablemente tú y yo lo hemos experimentado en momentos que hemos dedicado para apartarnos de nuestra vida cotidiana e ir de campamento, por ejemplo, una semana, 2 semanas, con un grupo de amigos. Cambiamos de ambiente y estamos conviviendo día y noche, haciendo labores conjuntas, platicando, y se hace un buen compañerismo. Pues algo como eso, pero Jesús les dedicó 3 años a caminar con él, a establecer tiempos de convivencia y sobre todo relaciones más profundas que se formaron ahí en ese tiempo que estuvieron juntos. Eh, pues Jesús siempre enseñó poniendo primero el ejemplo, y eso es algo fundamental para ser discípulos. Puedes
darle principios a tus discípulos, pero si no eres congruente con ellos, no van a estar muy convencidos o totalmente entregados a lo que tú quieres formar en ellos. Así es que el ver el ejemplo es algo muy poderoso y se sabe en las familias que pues desde niños, al ver el ejemplo de los papás, los niños aprenden. Y aprenden buenos y malos ejemplos, porque imitan. Y es algo muy poderoso en una enseñanza, en un discipulado, el ver al maestro, el ver a la figura de autoridad, cómo es que actúa. Y también es perceptible si hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y si hablamos en días y noches, pues los discípulos acompañaron a Jesús más de 1000 días y noches. Uy, mucho tiempo. Y fueron testigos de todas las señales y prodigios que hizo Jesús, desde el primer milagro, cuando convirtió el agua en vino. Ellos fueron testigos de cosas que antes no habían experimentado, pero que ahora las estaban viendo y aprendiendo con Jesús. Vieron a Jesús en sus tiempos que se apartaba para orar al Padre, sus tiempos devocionales, y aprendieron de eso también. El ejemplo de Jesús pues les despertaba ganas de aprender. De hecho, le dijeron, maestro, enséñanos a orar, porque lo veían que se apartaba para tener esos tiempos con Dios. Y todo ello, pues, fue un desafío para los discípulos, que eran gente muy sencilla y estaban siendo expuestos a señales y prodigios de Jesús y a enseñanzas profundas. Y pues fue todo un reto, pero podemos comprobar con la vida de estos discípulos que teniendo un corazón enseñable, Dios hace maravillas en un discípulo. Así es que Jesús sabía esto, no buscó hombres preparados, expertos en la palabra, sino que buscó hombres que tuvieran un corazón para aprender y que tuvieran la decisión de seguirlo en primer lugar, sin importar lo que tenían que dejar. Entonces Jesús capacitó a sus discípulos de diferentes maneras. Primero, su forma de actuar de Jesús no era predecible a como estaban acostumbrados en su vida sencilla los discípulos. Se levantaban, desayunaban, iban a pescar, regresaban, descansaban, etcétera. No, la vida de Jesús no era predecible, sobre todo por las enseñanzas y señales que hacía Jesús. También Jesús los capacitó haciéndoles preguntas profundas, preguntas que los hacían recapacitar. Les asignó tareas imposibles. Recordemos que les dijo, denle de comer a la multitud. Y bueno, eso fue algo pues fuera de lugar o ilógico para los discípulos, pero solo Jesús sabía que era parte de capacitarlos en su fe. También hubo fracasos de los discípulos al ministrar o tratar de liberar a personas que estaban poseídas. Y bueno, al final Jesús interviene, les ayuda, también les permitió gozar momentos de éxito cuando mandó a los 70 y regresaron felices contando todo lo que pudieron hacer. Y desde luego que Jesús fue el ejemplo para instruirlos en sus principios. Él respaldaba cada enseñanza con el ejemplo que les daba. Finalmente, Jesús, al terminar ese periodo de capacitación de sus discípulos, pues por decirlo así, en su graduación ya no los llama discípulos, los llama amigos. Y creo que esa es una manera muy importante que nosotros podemos aprender hoy, de cuando discipulamos a alguien, que al final es un corazón de amor, un corazón desinteresado para enseñarle a alguien lo que nosotros sabemos y pues termina en un afecto que se traduce en amistad. Entonces, de todo esto que conté, de las diferentes maneras que relacioné ahorita de forma muy rápida, de cómo Jesús enseñaba a sus discípulos, pues si hablamos de experiencias fuera de lo común para los discípulos, experiencias inusuales, pues
los discípulos entendían cuáles eran las reglas que vivían en su tiempo con los líderes religiosos y sabían que los líderes religiosos, fariseos, saduceos, eran una autoridad en Israel y pues era muy difícil que alguien pensara en contradecirlos, pero Jesús los enfrentó cuando hizo el azote de cuerdas y los echó fuera a los cambistas y pues las autoridades religiosas reaccionaron cuestionando a Jesús, pidiéndole una señal de si él era el Hijo de Dios. Y Jesús contesta cosas inusuales, dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré, hablando de su cuerpo, pero en ese momento, pues nadie entendía lo que Jesús hablaba y menos los discípulos. Entonces, Jesús los expuso a experiencias fuera de lo común, a cosas que no entendían los discípulos. En ese momento, seguro que no entendieron nada, se han de haber asombrado, tal vez han de haber tenido cierto temor de enemistarse con los líderes religiosos, porque se sabe que los líderes religiosos, pues alguien que estaba en contra de ellos, pues ya no le permitían acercarse a la sinagoga, lo expulsaban. Hay un caso muy sonado del ciego que le devolvieron la vista y pues los papás del ciego tuvieron temor de involucrarse porque sabían que los líderes religiosos cuando veían un peligro en alguna persona, pues le expulsaban de la sinagoga. Entonces es muy probable que los discípulos se hayan preocupado con esta actitud de Jesús de azotar las mesas, de voltear las mesas de los cambistas, pero era parte de su capacitación. ¿Cuándo lo entendieron? No lo entendieron en el momento, pero lo entendieron de forma muy clara cuando 3 años después, cuando Jesús resucitó, recordaron lo que Jesús había dicho, derrumben este templo y lo edificaré en 3 días, y recordaron ese pasaje de su capacitación y entonces les hizo mucho sentido las enseñanzas de Jesús y fue algo muy poderoso en sus convicciones como discípulos. Igualmente, lo que Jesús hacía los sábados era algo fuera de lo común y pues los discípulos amaban a su maestro, pero eh, estaban acostumbrados a obedecer lo que se debía de guardar y tuvieron que aprender que la gracia y misericordia de Dios pues está por encima de un reglamento que hubiesen puesto los líderes religiosos. Así es que con experiencias inusuales para los sencillos discípulos, Jesús los capacita, los foguea, los expone. También, pues Jesús utilizaba el método de preguntar para enseñar, de manera que los discípulos pensaran, sacaran conclusiones por sí mismos. Y Jesús pues les planteaba preguntas difíciles. Eh, por ejemplo, hay una escena donde la mujer que padece flujo de sangre se acerca a Jesús en medio de la multitud apretándose y toca el borde de su manto. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y esa era una pregunta como fuera de lugar porque había una multitud apretando a Jesús para querer llegar a él y Jesús pregunta quién me tocó. La pregunta era tan eh, rara que Pedro le dijo, bueno, y cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién me tocó? Todos ellos negaban, no, yo no te toqué. Estaban desconcertados por esa pregunta y Pedro le dijo, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Y Jesús les dijo, no, es que alguien me ha tocado porque sé bien que de mí ha salido poder. Y este tipo de preguntas seguramente Jesús las hizo para que los discípulos pudiesen entender la fe de esta mujer que se había acercado a Jesús. La pregunta puede parecer fuera de lugar, pero fue una manera de Jesús de hacer, de llamar la atención de sus discípulos y resaltar ese acto de fe que hizo la mujer para ser sanada. Así es que no fue la única pregunta que Jesús les hizo. En todo momento Jesús hacía preguntas a sus discípulos y pues
las preguntas se sabe desde los griegos que es una forma muy importante para aprender. ¿Qué más hizo Jesús al capacitar a sus discípulos? Pues asignarles tareas imposibles. Cuando les dijo, como comenté hace rato, que les dieran de comer a las multitudes, a los 5,000, y pues hicieron cuentas, ellos dijeron, no nos alcanzaría el sueldo de tantos días para poder comprar cosas, alimentos y darle de comer a esta gente. Entonces, a veces me pregunto, ¿cómo es que Jesús les daba comisiones a sus discípulos que a todas luces sobrepasaban sus capacidades humanas? Pues veo que Jesús les estaba enseñando sobre la fe y el poder de Dios. Así es que esas confrontaciones que los discípulos tenían que enfrentar acerca de este tipo de comisiones o tareas que Jesús les asignaba, pues en mucho también era para que recordaran que la fe hace posible muchas cosas que Dios puede permitir. ¿Qué otra forma Jesús hizo para enseñar a sus discípulos? Pues mostró en muchas ocasiones su poder sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenatural es de realizar cosas que no están en las leyes de la creación de la naturaleza, sino son cosas que van más arriba de las leyes de la creación para que sucedan milagros. Y Jesús, por ejemplo, hay un pasaje en Marcos en el capítulo 6, versículos 45 al 52, donde narra que sus discípulos iban en la barca remando en el mar y que el viento era contrario. Entonces Jesús aparece a sus discípulos caminando en el agua y pues los discípulos se asustaron, creyeron que era un fantasma. Y debe haber sido una escena tremenda, una exposición de los discípulos a algo sobrenatural de Dios que debe haber impactado su vida. Tan es así que en primera instancia se asustaron. Y bueno, pues si esto sucedió después de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús, en ese momento de alimentar a los 5,000, Jesús termina, o la narración bíblica termina diciendo de los discípulos en ese momento, aún no habían entendido lo de los panes por cuanto tenían endurecido los corazones. Es decir, vieron un milagro un momento antes cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, pero dice la Escritura que los discípulos todavía no habían entendido el milagro de los panes. ¿Por qué? Porque tenían duro el corazón y pues no les permitía activar su fe, por decirlo así. Entonces, pasado ese momento, el momento inmediato es que los discípulos van en la barca y Jesús aparece caminando en el agua. Y pues fue un gran impacto que sacudió a los discípulos, les dio miedo, pero seguramente fue una manera de Jesús para hacerlos reaccionar y que pudiesen entender finalmente el poder de Dios, que Él puede señorear sobre su creación aún por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Qué más hizo Jesús para enseñar a sus discípulos? Pues a veces cuando nosotros discipulamos a alguien, sobre todo cuando discipulamos a nuestros hijos, por decirlo así, pues lo que queremos evitarles es un fracaso. Tratamos de discipularlos lo mejor posible y a veces pensamos que el fracaso no es algo muy bueno que quisiésemos para ellos, pero Jesús a sus discípulos les permitió tener contacto con el fracaso. Hay un momento, un pasaje bíblico, cuando Jesús está en lo que se llama la transfiguración, lo acompañan solo 3 de sus discípulos, y mientras tanto los otros discípulos pues están orando por la gente, echando fuera demonios, y cuando Jesús regresa de ese momento de la transfiguración, se le acerca el padre de un muchacho y le comenta a Jesús, le dije a tus discípulos que echaran fuera el demonio de mi hijo,
pero no pudieron. Pues no pudieron, es como un fracaso, ¿verdad? Me imagino que les causó desánimo y sobre todo si el padre del niño que estaba poseído, pues se quedó inconforme, pues me imagino que sí tenían ese sentimiento de fracaso los discípulos, ¿verdad? Sus intentos tal vez fueron sinceros, pero poco eficaces. Y Jesús, pues no interviene de inmediato al escuchar al padre del niño que debía ser liberado. Y lo primero que hace Jesús es dar una enseñanza y reprende a la generación incrédula. Jesús está enseñando a sus discípulos que la incredulidad no permite que fluya el poder de Dios. Y después que Jesús reprende en público a la incredulidad, a la generación incrédula, pide que le traigan a este muchacho que los discípulos no pudieron liberar y el muchacho es liberado. Pues aquí hay varios aprendizajes, ¿verdad? Que los discípulos debieron haber tomado en esa capacitación intensa con Jesús. Uno, que todavía tenían incredulidad que no les permitía fluir en el poder de Dios. Y dos, que hicieron muy bien en llevar al muchacho a los pies de Jesús. Como ahora tú y yo, pues debemos entender que lo mejor que podemos hacer es llevar a las personas a Jesús. Es como una aplicación práctica para nuestra labor evangelística, ¿verdad? De recordar esto. Si llevamos a la gente a los pies de Jesús, pues seguramente va a ser liberada. ¿Qué otras cosas utilizó Jesús que no se entendían de inicio, pero que después se veía que tenían un propósito? Jesús tuvo retrasos o demoras innecesarias para intervenir en momentos difíciles de las personas. Por ejemplo, cuando murió Lázaro, Jesús había escuchado ya que Lázaro estaba enfermo y dice la escritura en Juan 11, en el capítulo 11, que Jesús, sabiendo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. O sea, no fue inmediatamente a tratar de verlo, a orar por él para que sanara, sino Jesús se tomó 2 días más. Cuando finalmente fue a ver a Lázaro, se encontró a su hermana Marta y ella le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, pues por decirlo así, Marta también fue discipulada por Jesús, tal vez no tan cercana como los 12, pero Jesús les estaba enseñando algo a todos sus discípulos, que él no quería sanar a Lázaro, sino que quería mostrarles el milagro de la resurrección, para que pudiesen entender más tarde, pudiesen tener confianza que Jesús iba a resucitar porque tenía el poder de Dios. Y bueno, pues si Jesús hubiera ido inmediatamente, pues no hubiera habido necesidad de resucitar a Lázaro, ¿verdad? Porque eso hubiera sido una oración de sanidad. Más bien Jesús esperó el momento donde Lázaro había muerto y él quería resucitarlo para enseñar a los demás el poder de Dios y para preparar sus corazones en fe de que Jesús iba a resucitar al vencer a la muerte. Así es que a lo mejor hoy en día también nosotros podemos pensar que Jesús ya se tardó y que no llegó en el momento que debería de llegar. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús siempre va a llegar en el momento oportuno y que va a ser con un propósito mucho mejor de lo que nosotros esperamos de él, como es el caso de Lázaro, ¿verdad? Llegó para resucitarlo y después mucha gente se convirtió por el testimonio de Lázaro al verlo y saber lo que Jesús hizo con él. Así es que, pues Lázaro, pues también llevó mucha gente a los pies de Jesús solo por ser un testimonio viviente de una resurrección. ¿Qué otra cosa les permitió Jesús experimentar a sus discípulos? Pues sus logros, como lo dije, cuando regresaron los 70 contando todo lo que habían podido hacer, orar por la gente, echar fuera demonios, tener el poder del Espíritu en ellos. Y Jesús les dijo, no se regocijen en que los espíritus se les sujetan,
sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces Jesús, en otras palabras, en esta capacitación a sus discípulos, les dijo, qué bueno que el poder de Dios fluya a través de ustedes, pero más todavía algo mejor que eso es que ustedes aseguren tener el corazón correcto para que su nombre quede inscrito en los cielos. Porque hay mucha gente que tiene el poder de sanidad y todo, pero descuida el asegurarse que su nombre quede inscrito en los cielos, ¿verdad? En el libro de la vida. Y bueno, pues Jesús compensando el momento de gozo de sus discípulos para decirles, qué bueno que estén contentos, pero hay mejores noticias y no descuiden su testimonio personal para que estén conmigo en el cielo. ¿Qué otras lecciones les dio Jesús a sus discípulos? Bueno, pues como sabemos, los sorprendió siendo el maestro lavándole los pies, poniendo el ejemplo de lo que es el servicio, les enseñó el rol de la amistad tan importante para un ministerio. Y Jesús les dijo, ya no los voy a llamar mis discípulos, ahora son mis amigos. Y cuán importante es que se entienda esto en el ministerio, que tiene que llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra, en este tiempo, porque esa es la forma como Jesús nos enseña que se debe trabajar con los discípulos, ¿verdad? Dijo, les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. O sea, les he dado todo lo que yo tengo y eso, pues, formó entre nosotros una amistad. Algo muy bueno que cohesionó el grupo de discípulos con Jesús y los dejó tan bien preparados que más adelante ellos pudieron hacer la obra para la que habían sido capacitados. Entonces, para cerrar el segmento de hoy, el tema de hoy, la conclusión es que el discipulado para ser discípulos que Jesús nos muestra, pues no es un curso de pocos meses, es importante tener disponibilidad del maestro a sus discípulos y sus discípulos hacia el maestro. Mucha gente quiere estar en la obra, tener visibilidad, pero no tiene el compromiso. Y pues el discipulado tiene como base el entregarse, tener completa disponibilidad. Pues Jesús no les dejaba trabajos o tareas por escrito, porque no aplicaba ni por la época ni por la cultura de los discípulos, pero utilizaba cada momento de vida para darles una enseñanza. Y bueno, aprovechaba para darles el ejemplo. Y Jesús escogió un grupo de discípulos adecuado para discipularlos. Esto hubiera sido difícil hacerlo con un grupo más grande. Y bueno, pues vemos otros profetas como Eliseo y Elías y Eliseo, que pues escogían un discípulo para prepararlo, ¿verdad? En este caso Jesús tomó un grupo pequeño, pero un grupo mayor hubiera sido muy complicado. Entonces, pues todo esto que he mencionado de Jesús probablemente pues ya lo conoces porque lees la Biblia y conoces los evangelios, pero creo que es un gran ejemplo para nuestro caminar en la obra, siendo cristianos, siendo parte de una comunidad cristiana, de una iglesia y siendo llamados para servir y para hablarles a otros de Jesús, pues creo que es muy importante aprender de Jesús cómo formó gente y cómo los preparó para que la obra que Dios mandó a hacer continúe hasta la fecha y continúe hasta que Jesús regrese y se cumplan los tiempos. Pues yo espero que este tema práctico te sea de bendición y si ya lo estás haciendo, felicidades y si no, pon en práctica algunas de las cosas que Jesús nos enseña. Pues muchas gracias por tu atención y te espero la próxima semana, martes a las 5 de la tarde, hora de México, 6 de la tarde, hora de Colombia, Caminando con Jesús. Hasta luego y buenas tardes.